Bue- Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, estamos aquí reunidos para escuchar esta presentación sobre glutatión, estrés oxidativo, presentada por el doctor Carlos Rafael Fajardo Pinilla. El doctor Fajardo es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Estudió inmunología en el Instituto Kumamoto en Japón. Es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Alergia e Inmunología Clínica, director científico de la Asociación Colombiana de Investigaciones Médicas, docente de inmunología y fisiología en más de 10 facultades de medicina en Colombia y en el exterior. El doctor Fajardo ha conocido desde hace algunos años el inmunocal, lo ha estudiado, es un hombre muy estudioso, ha estudiado el impacto de este inmunocal en el glutatión y por supuesto en la salud. Y hoy nos va a compartir desde su amplio conocimiento todo lo que conoce al respecto. Bienvenido, doctor Fajardo. Gracias por estar aquí y los micrófonos son todos suyos. Estamos viendo su presentación que dice glutatión, estrés oxidativo en azulito. Ok, ahora sí me copian. Sí, señor, lo estamos escuchando. Perfecto, bueno, ahora sí. Vamos a ver si echamos adelante. Ante todo, muchas gracias al grupo organizador, a la doctora Adriana Bustamante, al doctor Hernando de Viveros, y a todos aquellos que me tuvieron en cuenta para poder contribuirles a ustedes con esta información. Yo voy a tratar de partir esta charla en tal vez tres sectores o tres secciones, en donde para aquellos que no conozcan muy bien qué es glutatión y qué es lo que hace en el organismo, voy a explicar las generalidades de cómo actúa y cómo es la actividad del glutatión respecto de el desarrollo y el comportamiento de las células. Voy a hablarles de estrés oxidativo, que es tal vez el factor más importante en las enfermedades. Cuando las células sufren estrés oxidativo, vamos a tratar de entender de qué estamos hablando para confluir y hablar de hipertensión y diabetes mellitus y sobre todo la tipo 2, que es la más frecuente y es la que más aqueja a la población. Hay algunos daticos que les menciono sobre la ciudad de Cali muy rápidamente, pero la idea es que Sino se que trate él, de... él estuvo fue en Valle del Lili. Aló, por favor me Una cierran los disculpa, micrófonos, creo que hay unos ya le micrófonos. cerré el micrófono. Una disculpa. Bueno, de tal suerte que cuando nosotros hablamos de hipertensión es absolutamente imposible desprendernos de la diabetes mellitus y viceversa. De alguna manera ahí, si bien es cierto, no siempre en las personas existen las dos enfermedades, cuando existe una de ellas hay riesgo, si se presenta la otra, muy alto y sobre todo riesgo cardiovascular, y por eso vamos a tocar este tema que nos importa tanto a todos. De tal manera que voy a empezar a hablar de glutatión. El glutatión es una molécula, no me está pasando la presentación, perdónenme, ahora sí. El glutatión es una molécula que es única, es una molécula que en la naturaleza existe en presentación natural. Nosotros tenemos moléculas de glutatión y ahora miramos para qué sirve, pero fundamentalmente el glutatión participa en los aspectos esenciales de la homeostasis, y para entender qué es la homeostasis es el equilibrio de las células, es la salud celular. Cuando uno habla de homeostasis celular, está hablando de equilibrio de la salud celular. Cuando una célula está sana, está en perfecta homeostasis u homeostasis, como dicen algunos países europeos. Y obviamente tiene un papel muy importante y central contra el daño oxidativo. Ahora miramos qué es la oxidación y voy a recordarles, no quiero que se me preocupen por algunas de las transparencias que voy a mostrarles. Si van a ver algunas reacciones químicas ahí raras, yo se las voy a tratar de contar en los términos más sencillos posibles para que ustedes tengan, capturen el conocimiento que trato de transmitir, y es en qué consiste el daño de la oxidación sobre las células. El glutatión, el glutatión es un antioxidante y ahora miramos cómo actúa, y es un antioxidante celular esencial y defiende la célula permanentemente frente al proceso de oxidación. Tengamos en cuenta de aquí en adelante, cuando hablemos de oxidación, siempre que hablamos de oxidación celular, hablamos de daño.
Y cuando hablamos de un estrés oxidativo, hablamos de daño severo. Y cuando hablamos del extremo del estrés oxidativo, hablamos de muerte celular. O sea que las células mueren cuando entran en procesos de estrés oxidativo. Y por eso es que el glutatión como antioxidante natural a nivel del organismo nuestro está presente en todos los órganos, en todos los tejidos y fundamentalmente en el hígado, que es donde se reporta su mayor concentración, aunque también hay una concentración en los riñones importante y en los pulmones. En el hígado, el 70% del glutatión que nosotros tenemos se sintetiza en el hígado, 15% en los riñones y 15% en los pulmones. De tal manera que sin que entremos mucho en estos datos para todo el auditorio, les quiero decir que nosotros tenemos una concentración básica, pero a veces, como lo vamos a ver más adelante, esa concentración para mantener el equilibrio de nuestras células entra en desequilibrio, ¿cierto? Y empezamos a tener problemas porque el glutatión existente, el glutatión que tenemos, no es suficiente como antioxidante para frenar el daño celular. De eso es que vamos a hablar aquí. No se me preocupen por algunas de estas diapositivas que algunos que odiaban la biología y la química dirán, esa horrible célula no me la vuelvo a mostrar porque no quiero volverla a ver. Es muy sencillo. Nosotros tenemos células y las células tienen una membrana, tienen un núcleo, tienen una cosa que es el citoplasma. Aquí, si recordamos la biología básica de nuestros estudios primarios, aquí, en este sitio, en el citoplasma celular y específicamente en este espacio, que si ustedes recuerdan es el retículo rugoso, ahí es donde más se produce el glutatión. Quiero mostrarles eso, porque es que hay una estrecha relación con la producción de glutatión y estas organelos dentro de las células que llaman las mitocondrias. Si ustedes recuerdan, las mitocondrias son responsables de producir energía. Y vamos a ver la relación que está teniendo la producción de energía con toda esta historia que vamos a hablar. De tal suerte que nosotros producimos energía y la producción de energía es inherente a la vida celular. O sea, nuestras células viven porque producen energía para poder intercambiar cosas, para poder mantener sus membranas, su núcleo, etcétera, para que nuestras células estén bien, pues tienen de alguna manera que mantener la producción de energía. Miremos la cosa de una célula y sobre todo las mitocondrias como la fábrica de energía. Esta es una fábrica de energía donde nosotros entramos materia orgánica y aquí estamos hablando de qué, pues de alimentos, estamos hablando de papa, de carne, de los dos alimentos que ingresan a esa fábrica y asociados a oxígeno, pues eso produce varias cosas, produce agua, en ese metabolismo celular produce dióxido de carbono como uno de los desechos más importantes después de que hay metabolismo y energía. Eso es lo que hace esa mitocondria dentro de la célula. Pero en ese proceso de producción, de consumo de oxígeno y de toda esta fabricación de energía en esta molécula que todos recordamos de nuestros estudios primarios que se llama el ATP, pues de ahí quedan algunos recesos que vamos a conversar más adelante. Entonces, si nosotros hacemos una relación de la respiración y la alimentación, pues mientras nosotros respiramos e ingresamos oxígeno a la mitocondria y metemos alimentos a nuestro intestino y se absorben todos estos nutrientes, toda esta absorción va a llevar en un proceso, ¿cierto? Que se llama oxidación, va a llevar a producir energía. De esta producción de energía quedan unos desechos, que estos desechos son aquellos que cuando no hay una buena oxigenación o cuando hay un desequilibrio alimenticio, que es lo que vamos a conversar en hipertensión y en diabetes, cuando hay una disociación entre el buen aporte de oxígeno y el consumo de alimentos o el inadecuado consumo de alimentos o de aporte de esa materia prima, pues obviamente los procesos de oxidación van a producir daño celular. Entonces, yo con esta explicación trato de ser simplista. Esto tiene una situación a nivel molecular bastante complejas, pero trato de ser simplista para que desde ya empecemos a entender por qué nosotros los molestamos a ustedes diciéndoles que regulen el alimento, ¿cierto? Que bajen la sal, que disminuyan las azúcares, bla, 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 todo eso que les decimos en consulta y que haga ejercicio. Entonces nosotros cuando les decimos estas dos cosas que estamos tratando de apoyarles a ustedes, que haya una perfecta correlación entre la oxigenación y la alimentación. Por eso es que nosotros somos tan cansones cuando ustedes llegan con hipertensión al consultorio, cuando llegan con procesos de alteración de las azúcares, porque esto altera la producción de energía, pero también altera los procesos de oxidación. Quiere decir que se producen inadecuadamente ciertas cosas que se llaman radicales libres. Para recordarles un poquito de la química del bachillerato y de todo esto que vemos al principio, y aquellos que no lo han visto, les quiero decir que el término de oxidación, ¿cierto?
es simplemente una reacción que se da cuando un elemento o un compuesto pierde uno o más electrones. Muy sencillo. Hay átomos que tienen en núcleo y tienen electrones. No nos compliquemos. Entonces, cuando alguien pierde, un átomo pierde electrones, pues obviamente se oxida. Entonces, es lo que vamos a ver. Aquí, en estos términos sencillos, cuando hay esta pérdida, sufre oxidación. Y esta oxidación es la que daña las células, el exceso de esta oxidación. Entonces, cuando las moléculas nuestras o los átomos, los alimentos y todo este proceso vive perdiendo electrones, pues obviamente tiene a ver existir alguien que se lo reponga, porque si no estaríamos en un proceso oxidativo permanente y ese proceso oxidativo es el que produce lo que se llama radicales libres. Sé que muchos de ustedes que son inquietos en las lecturas de lo que son los alimentos y todas estas cosas, ha oído hablar de radicales libres, pero en términos generales, esto es un radical libre, un átomo que perdió un electrón, eso es todo. Y entonces eso tiene que ver entonces antioxidantes, porque es que esto es una oxidación. Y entonces los antioxidantes, y aquí vamos a hablar de glutatión, los antioxidantes, ¿qué hacen? Pues un antioxidante repone el electrón y estabiliza el radical y estabiliza la célula para que no haya daño y destrucción celular. Todos los días, cada segundo, se reponen electrones a los átomos para evitar que haya daño oxidativo. Y este es el trabajo de los antioxidantes. Ahorita voy a mencionarles muchos, pero el glutatión se considera el antioxidante maestro en el organismo. Que es suficiente, que no es suficiente, vamos a conversar más adelante. Entonces, mire, términos sencillos. Un átomo pierde un electrón, queda un radical libre y un antioxidante es el que lo repone para mantener un equilibrio y no haya un proceso de estrés oxidativo. Pero, ¿qué pasa cuando la producción de radicales libres es mucho mayor que la antioxidación natural que puede aportarnos el glutatión? Pues eso se llama estrés oxidativo. Entonces, cuando hay una generación de radicales libres que excede la capacidad nuestra de producir antioxidantes, pues obviamente viene estrés oxidativo. Y les dije al principio, cuando hablamos de estrés oxidativo, hablamos de qué? Enfermedad, daño celular. Si hay oxidación, hay daño celular. Si hay extremo de la oxidación, que se llama estrés oxidativo, ya hay enfermedad. Y si hay extremo del estrés oxidativo, hay muerte celular. Entonces, para que todos vayamos comprendiendo que esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque a todas las células les pasa esto. Y a todas las células la oxidación las va a dañar si se pasa y se sobrepasa hacia el estrés oxidativo. ¿Qué produce estrés oxidativo? Miren ustedes, todos los días estamos expuestos a la luz ultravioleta, por ejemplo, del sol. Eso daña y afecta la parte genética nuestra, el DNA nuestro. Eso produce estrés oxidativo y daña las células nuestras, ¿cierto? A los conservantes de los alimentos ultraprocesados, el exceso de químicos también produce estrés oxidativo. Las radiaciones. Por eso nosotros le insistimos a ustedes que no carguen el celular en el bolsillo. Por eso les dijimos a las damas que no se lo pongan en la camiseta para evitar afectaciones de radiación y estrés oxidativo en su seno, porque esto tiene que ver con muchas patologías, más adelante lo vamos a ver. Por eso les decimos que por favor no fumen, que eviten fumar, porque este alquitrán y estas sustancias sólidas que tiene el cigarrillo entran y producen estrés oxidativo. La contaminación ambiental, por eso hablamos de que vivamos en espacios frescos, tranquilos, en espacios aireados, ventilados, protegidos del exceso de ultravioleta. Por eso les insistimos que se echen bloqueadores en la playa y eviten que los rayos solares dañen sus células, etcétera. Y miren esto es muy importante y es la inflamación. Estamos hablando de que una célula, desde que usted se golpea en la esquina del escritorio de su oficina, ¿cierto? O con el borde de su cama, ahí esa sección, ese pedazo que se golpeó sufre estrés oxidativo, porque afecta la superficie de las células y daña. Y obviamente lo que les decía, los alimentos. Para lo que nos atañe en esta charla, bueno, les estoy dejando una inquietud a ustedes. Si alguien me dice, oiga, doctor Fajardo, pero usted está hablando aquí de una cantidad de cosas que nosotros, cualquiera de estos factores nos induce estrés oxidativo, nos daña las células y nos produce enfermedad, la respuesta es sí. Por esa razón, cuando nosotros evaluamos enfermedad en ustedes, les tratamos de hacer unas preguntas y unas interrogantes sobre qué hizo, cómo se alimenta, en dónde vive, cómo respira, fuma, no fuma. Yo quiero que vayamos entendiendo que la oxidación es la responsable del daño y voy a centrarme en procesos de inflamación, porque cuando hablamos de hipertensión, se van a dar cuenta por qué se tiene que hablar de inflamación. Y cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de afectación del metabolismo, desequilibrio entre alimento y oxígeno. Por favor, no pierdan eso
del foco para entender lo que vamos a conversar. De tal manera que, mire, hablamos de homeostasis, equilibrio celular, ¿cierto? Obvio. Tampoco es que todas las células se vayan a morir cuando me golpeo en una rodilla. Claro, hay una adaptación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay oxidación en mis células, porque pues tengo que salir al sol y entonces el organismo sufre una adaptación. ¿Con qué? Pues con los antioxidantes. ¿Cierto? Estamos hablando del glutatión endógeno, la gente debe conocer otras cosas de las que se habla, ahorita hablamos de eso, de la vitamina C, la vitamina D, algunos carotenos, algunas cosas que la gente popularmente en la calle consume como antioxidantes, y ahorita hablamos de eso. Entonces, si hay afectación de la célula, pues hay intervención de la oxidación, pero cuando ya es demasiada la afectación, cuando hay daño, pues obviamente la antioxidación interna es insuficiente y se produce esto que se llama ROS. ¿Cierto? Radicales de oxígeno, radicales libres, especies reactivas de oxígeno que son los que producen oxidación, pero no solo del oxígeno, del nitrógeno también, especies reactivas de nitrógeno, la luz ultravioleta, el cigarrillo, todo esto que hemos hablado. De tal manera que quiero que entendamos cómo se produce el daño celular y cómo se produce la enfermedad. Usted tiene una proteína que es normal, la insulina, regula su azúcar, no tiene problema, ¿cierto? Si esa proteína se ve afectada por oxidación y los radicales libres la oxidan, entonces se daña su estructura, se deforma, ¿cierto? Haga de cuenta como si usted pusiera calor o thinner sobre una gota de thinner sobre copor, se deforma, se daña, se rompe, se fragmenta y entonces ahí es donde vienen los problemas. Así funciona la oxidación sobre las células y daña la estructura de las células para producir enfermedad. Pero miren que esto tiene que ver con no solo enfermedad, y estoy hablando aquí para las damas cuando hablamos del envejecimiento celular, ¿no? Las arrugas son daño de una proteína que se llama elastina. Y la elastina es una de las proteínas de la piel. Cuando hay oxidación sobre la piel y sobre la elastina, pues se producen arrugas y entonces va. Naturalmente nosotros con el tiempo vamos perdiendo la pelea frente a los procesos de oxidación y eso se llama envejecimiento. O sea que cuando uno envejece, naturalmente y de forma lenta y organizada, pues llega a hacer oxidación. Pero es que nosotros insistimos, mire, nosotros los que ya somos viejitos, hagamos ejercicio, alimentémonos, bla, bla, bla. Pero cuando esto no sucede naturalmente y cuando hay una oxidación exagerada, cigarrillo, exceso de sol, bla, 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 alimentos, lo que sea, estamos hablando de enfermedad. Y ahí es donde es la preocupación de esta reunión. Les decía que hay antioxidantes naturales que existen en el organismo. La gente ha oído hablar de no, es que doctor, yo tomo vitamina E, o tomo betacarotenos, o tomo mucho limón, jugo de limón, o tomo redoxón y tomo harta vitamina C. La mala noticia que les tengo es que ninguno de esos antioxidantes funciona sin el glutatión. O sea que la actividad de la vitamina C, de la vitamina E y de otras moléculas que efectivamente son antioxidantes, tienen que ir de la mano con la actividad del glutatión. O sea que por eso es que al glutatión se le conoce como el antioxidante maestro, porque no puede actuar y no puede activarse solo antioxidación con vitamina E, sino está presente el glutatión y de hecho es un cofactor para que active vitamina E, vitamina C y otro tipo de cosas para que haya antioxidación, o sea, protección celular. No se asusten por esta fórmula. Esta es la fórmula del glutatión. Tiene tres estructuras, no entremos en detalle, glutamato, cisteína y glicina. Y aquí párenle bolas a esto, la cisteína. El eje central, el eje más importante de cómo el glutatión hace antioxidación es con esta molécula, con esta parte de la molécula, y específicamente ya se sabe que es con este pedacito de la molécula, ¿cierto? Que es un radical de azufre. No entro en química alta, no se preocupen por eso, pero esta molécula, la cisteína, es la responsable de la actividad del glutatión, ¿cierto? Entonces es la responsable de que como antioxidante, cuando las células pierden un electrón, como les decía al principio, pues ¿qué pasa? Pues esta molécula, esta parte de la molécula se lo regala, se lo devuelve, y es la manera como hace antioxidación. Claro, ustedes me van a decir, oiga, doctor Fardo, pero ¿cómo así? Si esta molécula le da el electrón a la que está oxidada, ¿esta no queda oxidada? Sí, también se oxida el glutatión. Pero ¿cómo hace el glutatión para evitar volverse también un daño? Porque es que el glutatión se oxida. Pues bueno, cuando regala ese electrón, lo que hace el glutatión es que se une a otra molécula de glutatión y comparten el electrón que quedó por ahí volando y entonces se estabiliza. Por eso el glutatión
Después de que actúa, no hace daño oxidativo, porque efectivamente cuando el glutatión da su electrón se oxida. Y para evitar que haga daño, pues se pega a otro glutatión. Eso es todo. Para evitar que aquí quede esto también como un radical libre. Entonces el glutatión transitoriamente, ¿cierto? Nanosegundos es un oxidante, pero se estabiliza con otra molécula de glutatión. Eso quiero decírselo en términos simples para que entendamos. Se vive retroalimentando, no se complica con esta gráfica. Lo que quiero decir con esta gráfica es que el glutatión está en la célula, sale, se rompe, se reconstruye, entra, sale, se rompe, se reconstruye, entra. Permanentemente está en un ciclo de retroalimentación y de autorregulación. Entonces, cuando yo llego y le doy unas altas cantidades de cisteína a las personas, para que fabriquen buen glutatión y mantengan la estabilidad de sus células, pues obviamente este exceso de glutatión, cuando sube la concentración, la célula lo informa y llega y se rompe. Y entonces ya no es glutatión, vuelve a ser sus moléculas originales. ¿Y eso por qué lo estoy diciendo? Oiga, doctor Fajardo, si yo como o consumo unas cantidades elevadísimas de cisteína, ¿qué me pasa? Pues obviamente fabrico muy buen glutatión. Pero doctor, pues si sigo produciendo glutatión, eso puede hacerme daño, no porque él se regula y se rompe y vuelve a entrar y fabrica el necesario. O sea que nadie se intoxica ni se envenena con cisteína. Eso quiero que quede claro y nadie se intoxica ni se envenena con glutatión. Bien. Entonces, si estamos hablando de que esto pasa en todas las células, ¿qué hace el glutatión en las células? Miren ustedes, y estos son algunos de los ejemplos en donde el glutatión actúa. Actúa en la división celular, o sea que es responsable del crecimiento de las células o de que se dividan. O sea que tiene que ver también con embarazo, ¿no? Tiene que ver con la producción de un nuevo ser humano, la reparación de la piel, la reparación de algunos tejidos cuando se dañan. En una cirugía, el glutatión actúa para reponer células. Reacciones de defensa, fundamental el glutatión en la respuesta inmunitaria, en la respuesta defensiva, tiene que ver mucho en la protección frente a infecciones, en la respuesta inflamatoria protectiva para evitar el daño de otras células, etcétera. La síntesis de proteínas, ¿no? Que las proteínas son las moléculas fundamentales de la estructura celular, ¿no? La gente cree que son las vitaminas, por favor, ese es un concepto que quiero que cambiemos. Las vitaminas transitoriamente colaboran, pero las vitaminas en realidad no duran circulante, la mayoría de las vitaminas y sobre todo las que llaman hidrosolubles no duran en el cuerpo y se orinan o se defecan, de tal manera que pongámosle más cuidado a las proteínas. Metabolismo de azufre, el azufre es fundamental para formar las moléculas proteicas, ¿no? Como antioxidante, que es lo que estamos hablando, pero miren ustedes, el glutatión también sirve para detoxificar la intoxicación por metales. Estoy hablando de los joyeros, estoy hablando de las personas que trabajan en las minas de carbón, los que manejan mercurio, los que hacen relojes. El glutatión detoxifica la intoxicación. Y una cosa fundamental, el glutatión repara el DNA. O sea que por eso es que tiene que ver en cáncer. Por eso es que protege frente a cáncer. Hablaremos de eso en otra oportunidad. Aquí a lo que nos atañe es que el estrés oxidativo, ¿cierto? Induce procesos de inflamación porque activa el sistema defensivo y entonces el sistema defensivo produce inflamación. Entonces, aquí vayamos uniendo los conceptos. Si yo tengo estrés oxidativo porque el metabolismo, mi alimentación es inadecuada, no hago ejercicio y mi respiración es inadecuada, fumo y yo no entro buen oxígeno a mis pulmones, ese desequilibrio produce estrés oxidativo y el estrés oxidativo va a producir inflamación y produce enfermedades que son autoinmunitarias, no los complico con eso, simplemente hablamos de artritis reumatoidea, de lupus, también tiene que ver con esto y algún día hablaremos de esto, hoy no nos atañe. Aquí lo que están viendo ustedes es la respuesta defensiva activada por glutatión. Y esto es la respuesta de lo que la gente llama los glóbulos blancos, ¿cierto? Que son las células defensivas. Entonces, las afectaciones del glutatión y la oxidación activan todo este proceso de inflamación del sistema defensivo. Y entonces miren ustedes lo que pasa. Lo que ustedes están viendo aquí es la parte interior de una arteria, ¿cierto? Arteria. La gente le llama venas porque cree que todas son venas, pero arterias y venas son diferentes. Eh, que creo que algunos conocen bien la diferencia, pero pues hablo en términos simples. Miren ustedes, si yo tengo oxidación en mis tejidos, como mal, tengo hipertensión arterial, que es lo que vamos a hablar ahorita, tengo diabetes y mi metabolismo de azúcar está alterado, está mal,
obviamente esto va a activar inflamación y esto va a activar el depósito de muchas cosas. Células inflamatorias del sistema defensivo, grasa debajo de los tejidos. Y entonces aquí a dónde vamos a llegar con esto. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cierto? De que las células cuando están en procesos empiezan a engullir cosas, empiezan a tragar cosas, empiezan a depositar grasa, empiezan a reconocer microorganismos, ¿cierto? Como lo están viendo aquí. Entonces, se informan unas a otras. Se dicen, hola, mire, estamos aquí activando inflamación y se activa peor el sistema inflamatorio y entonces empiezan a destruir tejidos. Por eso es que cuando hay estos procesos se dañan las arterias y por eso es que cuando se dañan las arterias nos da trombos, o sea, coágulos, y por eso es que la gente dice, es que me dio una trombosis. Es eso, procesos inflamatorios. Liberan unas sustancias que producen daño en los bronquios, daño arterial, daño venoso. Activan células para ver si nos protegen frente a moléculas cancerosas como esta. Es una célula de cáncer en donde están activadas las otras células del sistema defensivo. Entonces, noten ustedes que de qué estamos hablando aquí. Cuando uno habla de oxidación y cuando uno habla de que hay inadecuada antioxidación, hay muchas cosas afectadas. No me cansaría toda la noche de hablarles a ustedes de dónde interviene todo esto en las articulaciones, en la piel, en los pulmones. Bueno, este es un proceso que afecta a todas las células. Quiero que quede claro en esta reunión. Y por eso es que cuando hablamos de antioxidantes es muy importante que hablamos de múltiples enfermedades y muchos factores afectados por la oxidación. Entonces aquí hay una lista de cosas en el ojo, en el riñón, en la piel, en las articulaciones, bla, 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 que nos interesa ahorita. Seguramente en otras reuniones tendremos la oportunidad de hablar de otras cosas, de cáncer, de otras, de arrugas, hablamos de enfermedad, pero ahorita vamos a hablar de hipertensión, isquemia, infarto, fibrosis cardíaca, arteriosclerosis, todo esto vamos a tratar de entenderlos con los procesos oxidativos. El estrés oxidativo nos lleva a todo esto que ustedes ven aquí, pero nos vamos a centrar hoy en lo que es la hipertensión arterial y la diabetes. Para efectos de hablar de la hipertensión arterial, yo quiero que hagamos conciencia porque es que siempre la gente cree que las enfermedades son de otro y le dan esa a otro, ¿cierto? Esto es un estudio hecho en el 2015 en Colombia, el estudio CEDETES, en donde se encontró que el problema aquí es el sedentarismo. 77.7% de la población en riesgo entre 15, entre 14 y 70 años sedentaria. El consumo de alcohol, somos un país latinoamericano, tropical, el cigarrillo, y el exceso de alimentos no procesados. Por eso es que nosotros combatimos esto permanentemente, recordándoles que en Cali el 54% de la población tiene sobrepeso o obesidad, ¿no? No se le olvide eso, ¿no? Que es importante para que lo recuerden. 528.900 personas cuando esta diapositiva van a sufrir hipertensión o están proyectadas para sufrir hipertensión en los próximos 10 años. Y esto lo hicieron en el 2015, o sea que ya hay más de medio millón de hipertensos adicionales y diabéticos. En Cali, el 40% de las muertes son causa de enfermedades no transmisibles, dentro de las que está la hipertensión arterial. Entonces, empezamos a unir, Hipertensión. perdón, perdónenme, Ya, doctor, era estoy oyendo algunas y voces. entró, no, entró con el micrófono abierto. Ya lo apagué. La diabetes mellitus y riesgo cardiovascular. Entonces, mire cómo empiezan a unirse estas dos cosas: alimento, oxígeno, daño, riesgo cardiovascular, hipertensión. De las mayores enfermedades de impacto social, la diabetes y la hipertensión. 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en el 14, ¿cierto? Sí, y frente a los 108 millones solamente de este año, la intervención preventivamente tiene que hacernos cosas y es lo que estamos tratando de hacer aquí. Y pues 1 de cada 10 colombianos sufre diabetes, ¿no? Ojo, todo esto ténganlo en cuenta. 3.713.000 personas, hipertensión arterial en Colombia, 38% hombres, 61% mujeres. Oiga, señoras, miren lo que pasa. Son más hipertensas las mujeres que los hombres, de acuerdo a lo reportado, de acuerdo al régimen de afiliación. Bueno, no los aburro con esos datos, pero quiero que vean la seriedad de este problema. Entonces, hablemos de qué es lo que pasa con estrés oxidativo y estas enfermedades. Les decía que cuando hay estrés oxidativo, ¿cierto? De alguna manera se aumenta la respuesta inflamatoria dentro de las células y empieza el depósito de cosas en las arterias. Y este depósito, colesterol, otras grasas, colágeno
y otras células de inflamación ahí dentro de sus arterias es lo que empieza a producir todas estas placas dentro de las arterias. Esas placas se conocen como placas o ateromas, ¿cierto? O sea, que produce estas obstrucciones de las arterias. Cuando esta inflamación se produce aquí adentro por el estrés oxidativo, y ahí se deposita calcio y se depositan otras células, pues obviamente primero se cierra las arterias de ustedes, ¿cierto? Cuando están en estado oxidativo y se produce esto que ustedes hablan muy frecuentemente. Yo he escuchado en varias reuniones sociales, la gente habla de la arteriosclerosis, pero no entiende que la arteriosclerosis es este proceso de inflamación que en hipertensión arterial y en diabetes mellitus cierra las arterias. Y dentro de las arterias que cierra, a veces hay algunas importantes, y mencionemos las arterias coronarias, y por eso es que esto lleva a infartar, porque cierra las arterias del corazón, tapa las arterias del corazón y se producen infartos. Tapa las arterias del cerebro y producen infartos cerebrales o lo que la gente llama un derrame coloquialmente. Entonces, noten ustedes que cuando hablamos de oxidación estamos hablando en hipertensión de arteriosclerosis y de disfunción microvascular. Quiere decir que esas inflamaciones dentro de las arterias y todo esto no solo lleva enfermedad coronaria, o sea, para producir infartos, sino cierra las arterias de sus piernas. Entonces, por eso la gente en diabetes termina amputada, porque se cierran las arterias de sus piernas con todo este proceso, se dañan los tejidos de las arterias y deja de circular sangre abajo, y entonces deja de proveer oxígeno en sus pies, en sus piernas, y por eso los diabéticos que no se cuidan terminan amputados. Cierra las arterias de sus riñones y como hay disfunción de las arterias de sus riñones, pues produce enfermedad renal. Por esa razón, un hipertenso, ¿cierto? Tener hipertensión es una cosa muy seria, es porque se producen estas disfunciones microvasculares en todos sus organismos, en todo su órgano, riñón, cerebro, hígado, en todas partes la hipertensión. ¿Por qué? Por la producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. ¿Producto de qué? De la oxidación y del estrés oxidativo. Va quedando claro la importancia del estrés oxidativo en las patologías. ¿Qué pasa en diabetes? No se asusten con esa gráfica. Todo esto está muy estudiado. Yo siempre traigo esta gráfica no para asustarlos con toda la información que tenemos sobre este proceso, pero terminen esto. Céntrense aquí, mire, daño oxidativo. Todas estas reacciones que ustedes ven en la celulita adentro, eso está estudiadísimo. Y aquí están las referencias, ¿no? Para el que quiera, yo siempre, como habrán observado en algunas de mis diapositivas, siempre, y esto se lo digo porque he escuchado, de verdad, no quiero ser con esto tosco, pero he escuchado una mano de charlatanerías sobre estos temas. O ustedes van a ver en mis informaciones que aquí están las referencias bibliográficas en revistas indexadas, científicas, y todo lo que hablamos aquí tiene total respaldo académico científico. Todo esto está muy estudiado, pero ya se sabe que esto termina en diabetes, y esto es una célula en diabetes, termina en daño oxidativo, estrés oxidativo. Miren ustedes, cuando uno habla de hiperglicemia, habla de aumento del azúcar. El aumento del azúcar produce autooxidación, produce aumento de la función de la mitocondria, lo que hablábamos de esta producción de energía y aumento de radicales libres de oxígeno, aumento de grupos moleculares que producen en últimas radicales libres de oxígeno, y esto obviamente son señalizaciones de estrés y afectación de una serie de enzimas que no entro en detalle, no los complico. El caso es que todo esto termina, estos procesos de oxidación, ¿cierto? Terminan sobre todo para lo que nos interesa ahorita en hipertensión y en diabetes, en la oxidación de lo que se llama el LDL. ¿Se acuerdan qué es eso? Cuando ustedes van al médico y les dicen, necesito su perfil lipídico, ¿cierto? Usted tiene cuatro tipos de colesteroles: el colesterol total, el LDL, el VLDL y el HDL, el colesterol bueno y el colesterol malo. Este es el famoso colesterol malo. Y este colesterol se oxida y es el que más tiene la responsabilidad de producir aterogénesis y arteriosclerosis, que es lo que vimos. Oxidación de las grasas, daño en el DNA, o sea, en su genética, oxidación de las proteínas y destrucción de las proteínas, deterioro en la dilatación de sus vasos, por eso la oxigenación de su piel, de su corazón, de su cerebro se daña y produce todas estas cosas. Arteriosclerosis, daño en los riñones, daño en los ojos, en la retina, por eso es que la diabetes produce ceguera, daños en las arterias y venas. Bueno, ahí están las referencias para que consulten todo este tema. Yo no les quiero complicar ni asustar con todas estas gráficas, pero lo que les quiero sí informar es que esto está muy estudiado y seriamente estudiado. Yo he tenido que hacer una gran revisión para poderles ofertar a ustedes la información para que quede certificada que es una información que tiene sustento académico. La gente a veces llega al consultorio así. No, hay que pararle bolas a la oxidación,
Eso no es solo estrés. Es que, doctor, es que, uy, usted sufre de mucho estrés, dicen algunos colegas también. No, estos son procesos oxidativos, procesos inflamatorios. La intoxicación con metales cotidianamente, por mal consumo de aguas, por mal consumo de acceso al trabajo, por no usar los guantes cuando ustedes manejan metales y trabajan Deje más, eso con la trabajarlo joyería. por marica. Sí. Muy buena la información del colega que ahora está hablando. De tal suerte que no es solo eso, la intoxicación, el mal manejo alimenticio, todo este tipo de cosas, hasta el manejo de aluminio, pero pues no de esta manera, ¿no? ¿Cierto? No es porque el aluminio tenga otro impacto diferente al estrés oxidativo. A veces pasa en la casa que el rollo de aluminio incrementa el estrés oxidativo. Le agradezco mucho la atención y espero si tienen algunas preguntas sobre el área, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Las personas que se encuentran ahorita conectadas, que tengan preguntas, seguramente les invito a que las escriban y yo las voy a realizar al doctor. Doctor, usted hace las referencias y le comento que yo me tomé el atrevimiento ahorita de revisar un poquito Estados Unidos, porque aquí hay gente conectada de otras partes, ¿no? Y le voy a leer algo que me llama la atención. Dice, de acuerdo a la Sociedad Americana del Corazón, casi la mitad de los adultos en Estados Unidos tienen alta presión arterial o hipertensión, aproximadamente 116 millones de personas y más de 37 millones de personas en los Estados Unidos, que es una referencia para el resto del mundo de los países, digamos, de no, ¿cómo le llamaríamos a eso? De, que tienen dietas modernas y vida moderna, que es la que nos trae a todo esto, ¿no? 96 millones de adultos tienen prediabetes. Esto significa que un tercio de las personas en Estados Unidos tienen diabetes o están en riesgo de presentar diabetes tipo 2. Esto, viendo lo que usted nos acaba de contar y el impacto que esto tiene a largo plazo en la salud, eh, enfermos renales, ceguera, amputaciones, o sea, es algo bien importante de tener en cuenta. Lo quise contar porque usted escribió únicamente los datos de Colombia, que usted maneja muchas estadísticas de esas como inmunólogo y como jefe de algunos servicios de salud en Colombia, pero para los demás que Estados Unidos siempre es una referencia, quise tocar ese tema. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, doctor, No, algo más que nos quiera comentar. sí, muy, muy importante la anotación. Nosotros a veces hablamos coloquialmente y hablamos de forma muy simplista. Ah, no, es que allá se come mucha comida chatarra. Precisamente el consumo en los Estados Unidos y en Europa también pasa de alimentos ultraprocesados que hace que de alguna manera haya una disociación de entre oxígeno y alimento es lo que los mantiene en estrés oxidativo y hay enfermedades que están diezmando la población americana como es diabetes e hipertensión arterial. Efectivamente es un serio problema de salud pública completo. Sí, doctor, y un tema que yo sé que usted lo ha estudiado, pero quisiera verificarlo ahorita porque en su conferencia no lo tocó. ¿Qué mecanismos considera usted adecuados para aumentar el glutatión y por lo tanto detoxificar y mejorar o disminuir todo ese daño causado por todo lo que nos ha comentado en este momento? Si me repite la última parte que tuve problemas de audio. Que usted comenta todas estas implicaciones por los radicales libres, la oxidación, todo esto que muy claramente nos lo explica para que nosotros lo podamos entender. Pero ¿qué conoce usted estrategias para aumentar ese glutatión, aumentar disminuir ese estrés oxidativo, mejorar todas estas condiciones, aparte de lo que nos acaba de decir, por supuesto, alimentación, ejercicio? Sí, ojalá haya logrado al auditorio, haya logrado explicarle que indiscutiblemente tendríamos que buscar una manera de incrementar el glutatión. Ya nos dimos cuenta que el glutatión es un excelente antioxidante. Y también les mencioné en la charla que la molécula fundamental para incrementar la síntesis de glutatión que es la que interviene, se llama cisteína. Yo quiero dejar claro varias cosas porque he escuchado y por eso acepté esta invitación. He escuchado, por ejemplo, que existe glutatión en ampollas. Sí, pero es un glutatión, efectivamente se ha tratado de fabricar el glutatión para aplicarlo directamente en las venas. Eso no pasa. El pH es el grado de acidez
que tenemos en las arterias y en las venas. Se rompe. O sea que el glutatión inyectable no sirve. Oral, mucho menos porque el pH estomacal y gástrico lo rompe. ¿Qué hay que hacer? Aumentar el consumo de cisteína, pero no de cualquier cisteína. La cisteína también es muy lábil al pH del estómago. O sea que cuando uno consuma cisteína para incrementar las concentraciones de glutatión, tiene que consumir cisteína que esté protegida. Y que esté protegida quiere decir que esté rodeada de una serie de estructuras que hagan que pase el jugo gástrico y llegue a donde tiene que llegar para biodisponerse y fabricar glutatión. O sea que tampoco es cualquier cisteína. Tiene que ser cisteínas protegidas. La experiencia y la revisión que yo he tenido precisamente con Inmunocal es que sé que es una cisteína que tiene inclusive origen en calostro y algunas otras cosas, que viene protegida, viene con algunas moléculas asociadas a las proteínas de la leche que le protegen sobre el pH gástrico, y puede biodisponerse en la parte final del estómago y en la primera porción del duodeno para que pueda absorberse y entrar al sistema y estar disponible para fabricar eh, eh, moléculas nuevas de glutatión. Yo les quiero decir que ahí les mostré las tres moléculas que forman la estructura del glutatión: cisteína, glicina y estas otras. Esta cisteína en realidad no es biodisponible naturalmente, se agota en el organismo, por eso hay que dispensarla externa, por eso hay que consumirla, por eso hay que aumentar las concentraciones de cisteína para tener buena calidad, ¿cierto?, de moléculas que fabriquen nuevo glutatión. Y ya hablamos de que el glutatión fabricado, pues es un antioxidante que les decía, cuando vienen las enfermedades, cuando viene el desequilibrio, el nuestro, el interno, el que se fabrica es insuficiente. O sea que hay que fabricar más. Y para fabricar más necesitamos consumir una buena fuente de cisteína para que nos fabrique mayores moléculas de glutatión. Para resumir, entonces, y contestando una pregunta que hacen acá, ¿es tomar glutatión o cisteína? Definitivamente cisteína para que nuestro cuerpo produzca el glutatión, para dejarlo ahí en precisión. Y segundo, doctor Fajardo, yo sé que usted ha tenido acceso a muchos de los estudios que el laboratorio Inmunotech ha publicado en revistas indexadas y ha hecho, bueno, diferentes publicaciones y demás, y usted como hombre estudioso ha tenido a bien revisarlas. Cuéntenos un poquito qué opina sobre las investigaciones que tiene el Inmunocal en este campo de la producción de glutatión, doctor. Yo he tenido acceso y para poder hacer algunas de las charlas que intervengo aquí, he tenido el acceso a mucha información académica producto de investigaciones desde su origen de laboratorio productor del Mionocal. Efectivamente, he tenido la oportunidad de revisar buenas publicaciones, publicaciones serias. Tuve la oportunidad de interactuar con el doctor Jimmy Goodman y de intercambiar impresiones sobre un libro que se llama Glutatión, que el doctor Jimmy Goodman, quien es el director científico de Immunotech, tuvo la gentileza de compartir conmigo y de discutir algunos acápites, inclusive de forma muy agradable y muy modesta. Los hombres que saben son personas que acceden a escuchar réplica. Tuve la oportunidad de intervenir corrigiendo un par de cosas que encontramos en el libro, nos reímos bastante sobre eso, pero definitivamente hay un mundo de artículos, hay un mundo de información. Ustedes pueden buscar en las redes y en las publicaciones científicas indexadas. Estamos hablando de PubMed, estamos hablando de todas las bibliotecas nacionales de ciencia y de medicina en el mundo, de los institutos nacionales de salud. Se habla de Immunotech, de Immunocal. Immunocal lo encontré inclusive indexado en algunas de las libros de farmacia autorizados en algunos países. He tenido la oportunidad de revisar investigaciones que se están haciendo actualmente en deportistas con Inmunocal para aumentar el rendimiento muscular, para disminuir todos los procesos de inflamación crónica de atletas. De hecho, ahora se está utilizando en algunos grupos de basquetbolistas y beisbolistas en los Estados Unidos. O sea que en realidad sí he encontrado buen respaldo y buena práctica de la utilización de Immunocal como cisteína protegida en varios niveles de investigación seria. Gracias, doctor. Y la última pregunta ya para terminar, que además se nos acabó el tiempo. Aquí nos podemos quedar toda la noche escuchándolo, pero ya se nos acaba el tiempo y la promesa es una hora de charla. Pero em,
algo tal vez muy básico para usted, pero ¿usted lo ha usado en sus pacientes? ¿Usted es alergólogo, inmunólogo? Sé que atiende muchísima consulta. ¿Ha tenido alguna experiencia significativa que nos quisiera compartir utilizando el inmunocal con alguno de sus pacientes? Sí, sí, por supuesto que yo utilizaba Inmunocal en pacientes con enfermedades autoinmunitarias. Estoy hablando de artritis reumatoidea, algunos pacientes con lupus. Pues a manera ya de anécdota personal, lo utilicé en una buena concentración en mi padre cuando empezó a tener algunos procesos tuvo un carcinoma prostático y logramos erradicárselo y frenar un poco todo el proceso carcinogénico utilizando una gran parte de Inmunocal. Lo he utilizado en hipertensión arterial, en pacientes resistentes a los antihipertensivos con muy buenos resultados. Actualmente he tenido la oportunidad de participar en el manejo de Inmunocal en Alzheimer y en Parkinson, enfermedad de Parkinson, porque hay estudios actualmente muy interesantes sobre la molécula de glutatión y enfermedad de Parkinson y se está controlando, ya se encontró la vía de control de Parkinson y de algunas otras enfermedades neurológicas. O sea que efectivamente sí, claro, yo lo he manejado en mis pacientes con unos resultados bastante satisfactorios. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por la participación. No sé si alguien quiera, no escribieron más preguntas, no le quitamos más tiempo, más bien esperamos poder volverlo a invitar con alguno de esos temas que hoy tocó, que son supremamente interesantes y que seguramente van a causar un gran impacto en las personas, sobre todo, como usted lo dijo, en la prevención, porque esto es de prevención y de evitar que lleguemos a esos estadios, ¿no? Donde ya sea la enfermedad. Muchísimas gracias y aquí les saludo especialmente. También está el doctor de Vivero. Los saludo especialmente. Por ahí vi al doctor Jairo Guerrero y bueno, un gusto para todos nosotros escucharlo. Siempre un placer escucharlo. No sé si quiere abrir los micrófonos y ya darle una despedida. Muchísimas gracias a todos.